¿En qué debo de invertir según mi edad? Es una de las preguntas que recibo con mayor frecuencia en los comentarios, por Twitter, por Instagram, que me preguntan cómo debo de invertir yo si tengo 38 años, cómo debo de invertir yo que tengo 55, o incluso cómo deben de invertir mis padres o mis abuelos que tienen 60 y tantos o 70 y tantos años. En este video entonces espero compartir la respuesta. Ahora, no hay una sola respuesta correcta en ninguno de estos escenarios. No porque tengas 35 años significa que debes de invertir de la misma forma que todas las demás personas en el mundo que tienen 35 años. Entonces este video es más bien una guía. Al final del día, la decisión de en qué debemos de invertir va más allá de qué edad tenemos en este momento. Por eso al final del video también voy a compartir algunos supuestos y cómo es que pueden ir afectando nuestras decisiones. Con la idea de que por supuesto este video sea una guía muy completa para que tú poco a poco puedas ir decidiendo en qué invertir y, muy importante, cómo ir adaptando esa inversión conforme vamos envejeciendo. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo sobre inversiones, planeación para el retiro, generación de nuevas fuentes de ingreso y varios otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces hablemos de cómo es que tú deberías de invertir en este momento dependiendo de tu edad. Ya mencionaba que la edad no es lo único que debemos de contemplar, pero justamente con esta guía espero que tengas una muy buena idea de cómo es que puedes ir adaptando un portafolio a lo que tú necesitas. Y vamos a empezar de lleno contestando la pregunta, ¿cómo es que deberías invertir si tienes menos de 20 años? Poco a poco voy a ir contestando las preguntas de cómo debes invertir a tus 20, 30, etc. Vamos a empezar antes de 20 años, o más bien, cuando faltan 45 años o más para tu retiro. Porque justamente mencionaba que la edad no es necesariamente la forma de decidir en qué invertir. Vamos a basarnos más en cuánto falta para tu retiro. Ahora, considerando que quizás la mayoría de las personas piensan en este momento retirarse por ahí de los 65, justamente para quienes faltan más de 45 años, tienen en este momento menos de 20 años. Sin embargo, si tú ya tienes pensado retirarte hasta los 75, pues podrías tener 25 o 24 años y aún así estar a más de 45 años de tu retiro. Pero, en fin, para esas personas que están a 45 años o más de su retiro, justamente lo que pueden planear es invertir 100% en acciones. Si lo que quieren es simplemente dejar su dinero ahí y no preocuparse tanto por qué es lo que está pasando con ese dinero. De preferencia, que no sea solamente en unas cuantas acciones, sino, como lo menciono continuamente, a través de algún fondo indizado, por ejemplo el S&P 500, que lo que hace es invertir todo el tiempo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. De esta forma no nos exponemos a una que otra empresa, por ejemplo, que te toque exponerte al siguiente Blockbuster y dentro de 45 años pues te des cuenta que Blockbuster tiene años que no existe, algo por el estilo. Si lo haces a través del S&P 500, pues no importa. Si hay un Blockbuster, pues se elimina del índice y es reemplazada por otra que pues le esté yendo mejor. Sin embargo, también en este momento es completamente válido el invertir esencialmente en lo que se te ocurra. Después de todo, en este momento, más que otra cosa, es importante el aprender. El aprender qué es lo que estás esperando de tus inversiones, qué miedos llegas a experimentar mientras inviertes, para que poco a poco vayas conociendo más, no solo sobre inversiones en sí, sino sobre tus reacciones como inversionista, que en el futuro te va a ser muy, muy valioso, como vamos a ir viendo también en este video. Tienes entonces en este momento el enorme lujo de perder ese dinero, porque no lo vas a necesitar hasta dentro de unos 45, 50 años, que es mucho tiempo para volver a recuperarte. Mucho ojo, eso es si ese dinero que estás invirtiendo justamente es para tu retiro, que se encuentra a más de 45 años en el futuro. A pesar de que tengas 15 o 10 años, o bueno, tu retiro esté a 50 años en el futuro, si ese dinero en realidad lo quieres dentro de un año, ese dinero no lo debes de invertir de forma arriesgada. Más bien, hay que ahorrarlo, hay que guardarlo de forma segura para saber que un año después ahí va a seguir y no va a perder valor. Ahora, si ese dinero sí es para tu retiro, entonces precisamente puedes experimentar con varias inversiones si es lo que te atrae. Por ejemplo, los 3 principales tipos de activos que podrías empezar a conocer son: número 1, los bonos gubernamentales, que es la clase de activo más segura. Puedes encontrar varios de estos tipos de bonos en CETES directos si vives en México. También puedes considerar como segundo tipo de activo los bienes raíces,
Puedes invertir, por supuesto, con muy poco dinero, sin necesidad de comprar inmuebles. Por ejemplo, en México existen las fibras, fideicomisos de inversión en bienes raíces, y puedes comprarlas desde por ahí de 20 pesos a través de GBM Plus. Ya hablé acerca de fibras en otro video que te dejo aquí en las tarjetas. Finalmente, el tercer tipo de activo básico que también podrías empezar a explorar son las acciones. Ya lo mencionaba, de preferencia a través del S&P 500. Por cierto, ya hablé del S&P 500 en otro video que te dejo aquí en las tarjetas. Y también podrías encontrar cómo invertir en este índice a través de GBM Plus. Por cierto, si no has creado tu cuenta en GBM Plus, puedes hacerlo desde plus.gbm.com y al momento de crear, asegúrate de usar este código que está por aquí, también por ahí en la pestaña de recompensas, para que tanto tú como yo tengamos la oportunidad de ganarnos una acción gratis en cuanto tú deposites 100 pesos y los mantengas ahí por 30 días. Pero, de regreso al video, vamos a hablar de cómo es que deberías invertir si ya estás en tus 20s, o más bien, como mencionaba, si faltan 35 años o más para tu retiro. Ahora, justamente a partir de aquí empieza a ser cada vez más importante el tener tu portafolio de inversión mejor estructurado. Ya no estar nada más experimentando a ver en qué podemos invertir y qué rendimientos podemos generar y cómo nos sentimos como inversionistas. Ya en este momento es más importante definir ciertos porcentajes que vamos a destinar a ciertos tipos de activos. Si no empezaste a invertir antes, en este momento es probable que no conozcas muy bien cómo podrías reaccionar como inversionista. Entonces, en este momento va a ser muy importante aprender sobre la marcha y hacerlo de forma cautelosa. Al contrario de los que mencionábamos, que tenían menos de 20 años, que podían experimentar, en este momento ya tenemos que aprender sobre la marcha, no con experimentos. Eso sí, afortunadamente en este momento aún quedan décadas y décadas para tu retiro, entonces aún puedes tomar ciertos riesgos con tus inversiones, pero sobre todo vas a tener que aprender sobre la marcha cuáles son tus respuestas a ciertas preguntas. Por ejemplo, la pregunta de que si te preocupa la inflación. Si te das cuenta que te preocupa la inflación, bueno, tienes que adaptar un poco la forma en que estás invirtiendo para invertir más en bonos protegidos de la inflación. Puedes preguntarte si te da miedo o te quita el sueño el que tu dinero pierda 10% de tu valor, o 20%, o 30%, y en ese caso adaptar tu portafolio de cierta forma que tu inversión en acciones sea menor. O también podrías preguntarte si te interesa invertir en cierto país en particular. En ese caso también adaptar tu portafolio a invertir un poco más en ese país e invertir menos en algún otro. Pero, ¿qué portafolio? ¿Qué es lo que vamos a ir adaptando? Bueno, en este momento que faltan tantos años para tu retiro, para simplificar podríamos considerar un portafolio que invierte 90% en acciones, 10% en bonos gubernamentales. Si quieres aprender cómo crear un portafolio más diversificado con diferentes clases de activos, invirtiendo por todo el mundo, te voy a dejar aquí en las tarjetas un enlace a mi guía completa de inversión, pero justamente para simplificar, en este momento podrías destinar 90% a acciones, 10% a bonos, al menos en teoría, porque tienes tanto tiempo para enfrentar a diferentes riesgos que invertir en acciones conlleva. De nuevo, no invertir en acciones únicas, sino por ejemplo a través del S&P 500, a menos que caigas en uno de los supuestos que también ya mencioné en otro video que dejé en las tarjetas, de las personas que no deberían de invertir en acciones. Y bueno, el otro 10% invertirlo en bonos a través de CETES directo. Ahora, la forma en que lo veo vas a tener dos opciones para encontrar exactamente qué porcentaje definir, porque de nuevo, no significa que debe ser exactamente 90% y 10%. La primera forma en que podrías encontrar tu porcentaje ideal es la forma que yo recomiendo y es la forma cautelosa. Es decir, empezar invirtiendo en algo con poco riesgo, como 100% bonos incluso, y poco a poco, quizás mes tras mes, ir aumentando 1%, 2% lo que estás invirtiendo en acciones, hasta que llegues al punto en el que tus inversiones las sientes cómodas, ni con muy poco riesgo, ni con mucho riesgo. De preferencia, si estás en este rango de edad, tan cerca a ese 90% de acciones como sea posible para ti, porque esto significará que tu rendimiento podría ser muchísimo mayor en el largo plazo, permitiendo a tus inversiones crecer muchísimo. La otra forma en que podrías encontrar el porcentaje ideal es lo contrario, el ir disminuyendo el riesgo que estás tomando. Este no lo recomiendo mucho porque podría resultar que tomaste mucho riesgo y de pronto pues decides vender toda tu inversión y decides nunca volver a invertir porque simplemente pierdes dinero y seguramente es una estafa, solamente los multimillonarios pueden ganar dinero ahí o algo por el estilo, entonces por eso no suelo recomendar esta estrategia, pero también es algo que tú podrías decidir hacer, empezar incluso 100% acciones
e ir disminuyendo el riesgo poco a poco, 1%, 2% cada mes, empezar a restar de ese 100% para más bien invertirlo en bonos gubernamentales. Con todo esto en mente, hay una cosa muy importante que creo que a partir de este momento también debemos de contemplar, y es que es justamente en los 20 cuando muchas personas quizás ya no nos encontramos estudiando. Ya salimos de la universidad o ya tiene años que salimos de la preparatoria o X o Y. Probablemente justo en los 20 es cuando dejamos de invertir en nuestra educación muchas veces. Y no deberíamos de hacerlo. Es importante que justo como parte de tus inversiones sigas considerando invertir en tu educación. No importa si no es educación formal, si no es una maestría o un doctorado o otra licenciatura o algo por el estilo. Puede ser educación, digamos que informal, a través de internet, tomando cursos de diferentes cosas, leyendo libros o algo así, pero seguir invirtiendo en nuestra educación. Y lo menciono aquí, no porque no sea importante para quien tiene menos de 20, sino porque justo cuando llegamos a los 20 quizás es cuando empezamos a dejar de lado ese estudio, porque creemos que ya terminamos de estudiar después de décadas en la escuela. Ahora, ¿cómo deberías de invertir cuando ya estás en tus 30s? O cuando faltan 25 años a 35 años para tu retiro. Bueno, en este caso sigue aplicando mucho de lo que acabamos de ver para las personas que están en sus 20s. Si apenas estás empezando a invertir, también debes de ir aprendiendo sobre la marcha de forma cautelosa. Solo que en este momento, en lugar de considerar un 90% acciones, 10% bonos, debes de considerar más bien un 70% acciones, 30% bonos. Después de todo, te vas acercando cada vez más a tu retiro. Conforme eso va ocurriendo, podemos soportar cada vez menos riesgo. Te irás dando cuenta entonces que justamente la idea de este video es ir disminuyendo la cantidad de porcentaje que vamos invirtiendo en acciones e irlo transfiriendo a bonos. Sin embargo, no significa que cuando tienes 29 debes de invertir 90% en acciones, 10% en bonos, y en cuanto cumples 30 debes de cambiar a 70-30. Más bien, este cambio debe de ser gradual. Puedes ir disminuyendo el porcentaje de acciones 2% año tras año. De esta forma es bastante sencillo ir adaptando ese porcentaje conforme te vas acercando a tu retiro. Mucho ojo, de ser posible no vender lo que tienes en acciones y transferirlo a bonos, porque eso podría significar el pago anticipado de impuestos. Más bien intentar que las inversiones que vas realizando mes tras mes rebalanceen tu portafolio. Por ejemplo, tengo aquí esta hoja de cálculo en la que estamos imaginando que tenemos en acciones 900,000 pesos y 100,000 pesos en bonos. Eso quiere decir que actualmente tenemos un 90% en acciones, 10% en bonos. Sin embargo, imaginemos que lo que queremos es tener 88% en acciones y 12% en bonos. Y además sabemos que este año, o este mes, o cuando sea, vamos a invertir 100,000 pesos, lo que significa que al final vamos a tener 1,100,000. Esta hoja de cálculo ya lo hace automático, pero lo que está haciendo es calcular con este nuevo total cuánto debería de estar invertido en cada uno de estos dos activos para tener el porcentaje correspondiente. En ese caso dice que de los 100,000 pesos que debemos de invertir, solo 68%, 68,000, debe de irse a acciones. El otro 32% va a bonos. De esta forma estamos rebalanceando a ese 88% en acciones, 12% en bonos, sin tener que vender nada, simplemente con las futuras inversiones que vamos a ir realizando. Te dejo esta hoja de cálculo ahí abajo en la descripción, la puedes obtener solo dejándome tu correo para que yo te la haga llegar en caso de que la quieras utilizar para hacer tus propios cálculos, que en este momento utilicé creo que un ejemplo incorrecto porque estamos hablando de cómo deberíamos de invertir cuando ya estamos en nuestros 30, esto en realidad debería de ser por ahí de 70 y esto 30, pero justamente el punto es que año tras año ir reduciendo 2% de lo que tenemos en acciones y pasarlo a bonos, de preferencia sin tener que vender, más bien haciendo esto que acabamos de ver en la hoja de cálculo. Conociendo este patrón, entonces es fácil imaginar lo que tenemos que hacer cuando estamos en los 40. Tenemos que seguir el mismo patrón de disminuir 2% lo que tenemos en acciones, pasarlo a bonos, de tal forma que en nuestros 40 podríamos apuntar a tener 50% en acciones, 50% en bonos. Ahora, los 40 es una década completa, alguien de 40 no debe tener lo mismo que alguien de 49. Entonces, más bien se vería algo como esta tablita de aquí. A los 40 tenemos 50-50, pero hasta abajo en los 49 tenemos 32 en acciones,
ya 68 en bonos. Recuerda que a esta edad también sigue aplicando lo mismo que acabamos de mencionar en las edades anteriores. Número 1, debes de seguir invirtiendo en tu educación. Justamente este tipo de inversiones son las que pueden tener mayores rendimientos en el largo plazo porque significa obtener mejores empleos, crear nuevas fuentes de ingreso, etcétera, etcétera. Y claro, además, si en este momento apenas vas empezando a invertir, aunque ya tengas 40, 49, es importante conocerte como inversionista y hacerlo poco a poco de forma cautelosa, sin hacer experimentos tan arriesgados. Como mencionaba, sea empezar a agregar riesgo poco a poco o irlo disminuyendo mes tras mes. Para cuando llegamos a los 50 no hay ninguna sorpresa aquí. Debemos de seguir disminuyendo 2% al año lo que estamos invirtiendo en acciones e irlo transfiriendo a bonos, como ya vimos en la hoja de cálculo. Sin embargo, para este momento ya estamos acercándonos más a la edad de retiro. Entonces es importante empezar a considerar algunas cosas nuevas que quizás antes no necesariamente teníamos que tener en cuenta. Estas cosas nuevas que debemos de considerar es que las inversiones que estamos haciendo en acciones, de preferencia tienen que estar ahí mínimo 5 años, de preferencia mínimo 8 años. Entonces, todas las nuevas inversiones en acciones que estemos haciendo por ahí de los 58, 59, no las vamos a poder retirar a los 65. Aún no habrían madurado estas inversiones, que deben de mantenerse por al menos 8 años de preferencia. Imagina que haces nuevas inversiones en acciones a los 59, pero cuando cumplas 65 apenas llevarán por ahí de 5 o 6 años invertidas. Aún deberían de mantenerse invertidas al menos otros 2 años de preferencia. Entonces, si es posible, empieza a planear que a los 65 años deberás solamente de retirar lo que ya está en bonos, no lo que sigue en acciones. Ahora, en realidad, en la práctica, es improbable que estés haciendo nuevas inversiones en acciones tan cerca de tu retiro, simplemente porque en este momento ya es más difícil rebalancear tu portafolio 2% simplemente haciendo nuevas inversiones. Tu portafolio ya podría verse más algo como esto, que tienes 2 millones en acciones, 8 millones en bonos. Los 100,000 pesos que vas a invertir este mes o este año ya no harían tanto impacto en el porcentaje. Más bien ahora sí tendrías que empezar a vender por ahí algunas acciones, transferirlas a bonos poco a poco. Por eso digo que es improbable que cerca de tu retiro estés haciendo nuevas inversiones en acciones. Ya más bien estás deshaciéndote de esas acciones. Solo justamente considerar en caso de que en tu situación llegara a ser necesario hacer nuevas inversiones en acciones para mantener el porcentaje que tú has definido, bueno, considerar que esas nuevas inversiones deben de mantenerse ahí por mínimo 5 a 8 años, no empezarlas a retirar antes de tiempo, antes de que hayan madurado. Finalmente, vamos a hablar de cómo es que tú deberías de invertir ya que estás en tu retiro, ya que estás en los 60, estás a escasos 2, 3 años de tu retiro o ya te retiraste, ya dejas de trabajar y es momento de depender de esos ahorros para hacerle frente a tus gastos. En este momento ya deberías estar apuntando a tener 100% en bonos, 0% en acciones. Después de todo, dependes ya del dinero que vas a empezar a generar, del dinero que vas a empezar a retirar. No puedes permitirte el que mañana se caigan los mercados y el valor de tus acciones baje porque dependes de ese dinero para comer. Ya durante décadas asumiste el riesgo necesario para permitir a tus inversiones crecer. En este momento es tiempo de deshacerte de todos los riesgos y empezar a hacer el retiro correspondiente. De preferencia, empezar a retirar tu dinero poco a poco, no retirar todo tu dinero de las inversiones en cuanto te retiras. Mantener tu inversión en bonos y cada año retirar un 4%, un 5% de lo que lograste juntar. Por ejemplo, imagina que tú lograste juntar 10 millones de pesos para el final de tu carrera, para cuando ya te vas a retirar. Eso quiere decir que año tras año puedes retirar 400,000 pesos. Es decir, el 4% de lo que tenías al principio de tu retiro. O más bien, vas a poder retirar ese 4% en el primer año y el siguiente año retirar lo mismo más la inflación. Me explico. Si juntaste esos 10 millones de pesos del ejemplo, el primer año retirarías 400,000 pesos. Y si durante ese año la inflación fue de 3%, el segundo año retirarías 412,000 pesos. Y así sucesivamente. Si además a esto le agregas que tu dinero sigue invertido en bonos y quizás está generando algo de rendimiento, podría ser incluso que con los puros rendimientos
Le estás haciendo frente a tus gastos y esencialmente tu dinero va a durar para siempre. Si es que ese 4% inicial te alcanza, lo que me lleva al punto final de este video. Todas estas pequeñas reglas que fui mencionando están hechas para romperse. Ya mencionaba desde el principio que esto es más bien una guía, que tú deberías ir adaptando a tus propias necesidades. No es como que todos los de 35 años deban invertir igual que todas las demás personas de 35 años. Entonces veamos algunas situaciones en las que tendrías que empezar a romper un poco las reglas. Por ejemplo, ¿qué pasa si a ti 4% de lo que lograste juntar no es suficiente? Podrías retirar 5% sin grandes complicaciones, pero ¿qué tal si incluso ese 5% no es suficiente? En ese caso, quizás tengas que considerar posponer algunos años tu retiro y seguir arriesgando un poco en inversiones en acciones durante algunos años más. Con la idea doble de que, número uno, tus acciones generen un poco más de rendimiento, que tu dinero crezca un poco más, y número dos, que además estés dando contribuciones adicionales acercándote a tu retiro para juntar tanta cantidad como sea posible. Por otro lado, también podría haber sucedido lo contrario, que juntaste tanto dinero que con solamente retirar 3% o 2% puedes hacerle frente a todos tus gastos. Imagina que juntaste 12 millones de pesos, pero tú puedes vivir con 400,000 pesos al año, que es el 4% de 10 millones de pesos. Podrías justamente decidir 10 millones de pesos, sí, invertirlos de forma segura en bonos, pero los otros 2 millones de pesos, que esencialmente son como extras, que parece que no los vas a necesitar, pues podrías dejarlos invertidos en acciones o en algunos otros tipos de activos que tú quieras tener. Simplemente porque puedes tomar ese riesgo, independientemente de la edad. También podría ser que tú quieres que tu dinero siga creciendo más allá incluso de tu muerte, porque quieres que tu pareja lo utilice o que tus hijos o tus nietos utilicen ese dinero que tú has creado durante tu vida. En ese caso, al menos parte del dinero que tú lograste juntar, podrías dejarlo invertido en algo más riesgoso, sabiendo que quizás tu familia no lo va a usar en el corto plazo. Quizás sí separar lo que tú vas a usar durante tu retiro, pero el resto también quizás empezarlo a repartir. Justamente como estos pueden existir muchos otros escenarios. La idea de este video, como lo mencionaba al principio, no es decirte a los 35 debes invertir tal y tal, sino darte ciertos lineamientos que tú puedas empezar a modificar, a doblar, a romper, para adaptarlos a lo que tú necesitas. Date cuenta que esencialmente la inversión podría ser muy sencilla, simplemente ir reduciendo el porcentaje que inviertes en acciones y subirlo en bonos, pero al final del día, lo importante también es irte conociendo como inversionista y saber cómo la situación financiera por la que estés viviendo también puede afectar a tus decisiones de inversión. Espero como siempre que este video te haya sido de utilidad. No se olviden también que ya solamente durante unos días, por haber alcanzado 500,000 de suscriptores, mi curso de finanzas personales tiene 50% de descuento, ya solamente hasta este viernes. Si lo quieren aprovechar también, el enlace está ahí abajo en la descripción. Nos vemos en la próxima.